Bienvenidos a otro directo, bienvenidos a otro video, leyendo El día que Nietzsche lloró de Irving Yalom. Vamos a continuar donde lo dejamos en el último video, así que comenzaremos con el capítulo 8. El inicio del día en casa de los Brewer era siempre el mismo. A las 6 el panadero de la esquina, que era paciente de Brewer, les llevaba Kaisersemmel recién sacado del horno, mientras su marido se vestía. Matilde ponía la mesa y le preparaba el café con canela y bollos crujientes con mantequilla y mermelada de cerezas. A pesar de la tensa relación de la pareja, Matilde siempre se encargaba del desayuno de Joseph, mientras Louis y Gretchen se encargaban de los niños. Preocupado aquella mañana por su próxima reunión con Nietzsche, Brewer estaba tan atareado hojeando Humano demasiado humano que apenas levantó la mirada cuando Matilde le sirvió el café. Terminé el desayuno en silencio y luego musitó que la entrevista que tenía con un paciente al mediodía podía alargarse y ocuparle la hora de la comida. A Matilde no le gustó aquello. Oigo hablar tanto de ese filósofo que empiezo a preocuparme. Tú y Siggy os pasáis las horas hablando de él. El miércoles trabajaste durante la hora de la comida. Ayer te quedaste en el estudio leyendo su libro hasta que se sirvió la comida y hoy sigues leyendo mientras desayunas. Y ahora dices que a lo mejor no comes. Los niños necesitan ver la cara de su padre. Por favor, Joseph, no exageres tu relación con él, como has hecho con otros pacientes. Brewer sabía que Matilde se estaba refiriendo a Berta, pero no solo a Berta. Con frecuencia, objetaba que no supiera poner límites razonables al tiempo que dedicaba a los pacientes. Para él, el compromiso que adquiría con un paciente era inviolable. Una vez que aceptaba tratarlo, nunca le escatimaba el tiempo y la energía que consideraba necesarios. Sus honorarios eran bajos y a los pacientes en mala situación económica no les cobraba. Había veces en que Matilde, para disfrutar del tiempo y la atención de su marido, tenía necesidad de protegerlo de sí mismo. ¿Otros, Matilde? ¿Sabes a qué me refiero, Joseph? Todavía se negaba a pronunciar el nombre de Berta. Por supuesto que hay cosas que una esposa puede entender. Tú Stamnich, sé que debes tener un lugar donde encontrarte con tus amigos, tu juego de cartas, las palomas de laboratorio, el ajedrez, pero las demás veces, ¿para qué entregarte de manera tan innecesaria? ¿Cuándo? ¿De qué hablas? Brewer sabía que se estaba comportando de un modo perverso, que le estaba guiando hacia una confrontación desagradable. Piensa en el tiempo que dedicabas a Fräulein Berger. Con excepción de Berta, de todos los ejemplos que podía haber puesto Matilde, aquel era el que más le irritaba. Eva Berger, su anterior enfermera, había trabajado para él durante 10 años, desde que había empezado a ejercer la medicina. Su relación con ella, de una extraordinaria intimidad, le había causado casi tanta consternación como su relación con Berta. Durante todos los años que habían trabajado juntos, Brewer y su enfermera habían mantenido una amistad que iba más allá de la relación estrictamente profesional. A menudo se había hecho confesiones de carácter personal, y cuando estaban solos, se llamaban por el nombre de pila. Quizá había sido el único caso en toda Viena, pero así era Brewer. Siempre interpretaste mal mi relación con Fräulein Berger, replicó Brewer con voz gélida. Todavía ahora lamento haberte escuchado. Despedirla sigue siendo una de las mayores vergüenzas de mi vida. El aciago día, 6 meses antes en que Berta había anunciado que estaba embarazada de Brewer, Matilde había exigido a su esposo no solo que dejara de tratar a Berta, sino también que despidiera a Eva Berger. Matilde, furiosa y atormentada, había querido eliminar de su vida toda mancha dejada por Berta, y también había querido hacer lo mismo con Eva, a quien, dado que era la persona con la que su marido lo discutía todo, había considerado cómplice de Brewer en el espantoso asunto de Fräulein Pappenheim. Durante aquella crisis, Brewer se había sentido tan abrumado por el remordimiento, tan humillado y tan culpable, que había accedido a todas las exigencias de Matilde. Aunque sabía que Eva era el chivo expiatorio, no había tenido valor suficiente para defenderla. Al día siguiente no solo había cedido al caso de Berta a una colega, sino que había despedido a la inocente Eva Berger. Siento haberlo sacado a colación, Joseph, pero ¿qué puedo hacer al ver que te alejas cada vez más de mí y de los niños? Cuando te pido algo no es para fastidiarte, sino porque nosotros, deseamos tu compañía. Considéralo un cumplido, una invitación. Matilde le sonrió. Me gustan las invitaciones, pero aborrezco las órdenes. Brewer lamentó aquellas palabras al instante,
pero no era posible retractarse. Terminó el desayuno en silencio. Nietzsche había llegado 15 minutos antes de las 2. Breuer lo encontró sentado en un rincón de la sala de espera con el sombrero puesto, el abrigo abotonado hasta el cuello y los ojos cerrados. Mientras se dirigían al consultorio y se sentaban, Breuer trató de que se sintiera cómodo. Gracias por confiarme sus ejemplares personales. Si las notas marginales contenían material confidencial, no tema, pues no he podido descifrar su letra. Tiene usted letra de médico, casi tan ilegible como la mía. ¿Nunca se ha planteado estudiar medicina? Como Nietzsche apenas levantara la cabeza al oír el mal chiste de Breuer, este siguió hablando impertérrito. Permítame hacer un comentario sobre sus excelentes libros. Ayer no tuve tiempo de terminarlos, pero me sentí fascinado y estimulado por muchos pasajes. Usted escribe extraordinariamente bien. Su editor no es solo un holgazán, sino un necio. Son libros que un editor debería defender con la vida. Nietzsche tampoco hizo comentario alguno esta vez. Se limitó a una leve inclinación de cabeza para aceptar el cumplido. Cuidado, pensó Breuer. Quizá también le ofendan los cumplidos. Pues vayamos a lo nuestro, profesor Nietzsche. Perdóneme la cháchara. Discutamos su estado de salud. Basándome en los informes previos de sus médicos, en mi revisión y en mis análisis de laboratorio, estoy seguro de que su mal mayor es la hemicrania, la migraña. Supongo que ya habrá oído esto antes. 2 de los médicos anteriores lo mencionan en sus informes. Sí, otros médicos me han dicho que tengo dolores de cabeza con características de migraña. Un dolor fuerte, a menudo en un lado de la cabeza, precedido por un resplandor de luces centelleantes y acompañado de vómitos. En efecto, esto me sucede. Su uso del término. ¿Va más allá de eso, doctor Breuer? Tal vez. Ha habido un par de adelantos en la comprensión de la migraña. Mi pronóstico es que para la próxima generación estará controlada del todo. Algunas de las investigaciones recientes tienen que ver con las 3 preguntas que usted me formuló. Primero, con referencia a si será su destino padecer ataques tan terribles, los datos indican que la migraña se vuelve menos potente a medida que avanza la edad. De todos modos, debe usted comprender que no se trata más que de estadísticas y que solo se refieren a posibilidades, o sea que no proporciona ninguna certeza con respecto a casos individuales. En segundo lugar, pasamos a, como dice usted, la más difícil de sus preguntas. Si tiene una constitución como la de su padre que desembocará en la muerte o en la demencia. Lo expresó usted por este orden, ¿no? Nietzsche abrió los ojos sorprendido, al parecer de que su interlocutor abordara sus preguntas de forma tan directa. Bien, pensó Breuer. Tengo que hacerle bajar la guardia. Es probable que nunca se haya encontrado con un médico tan franco y osado como él mismo. No existe en absoluto evidencia alguna, prosiguió con énfasis, en ningún estudio publicado ni en mi propia experiencia clínica, de que la migraña sea progresiva ni de que esté asociada a ninguna lesión cerebral. No sé qué enfermedad tuvo su padre, aunque supongo que se trató de un cáncer, quizá de una hemorragia cerebral, pero no hay evidencia de que la migraña conduzca a estas enfermedades o a ninguna otra. Breuer hizo una pausa. Bien, entonces, antes de continuar, ¿he respondido a sus preguntas con franqueza? A 2 de las 3, doctor Breuer. Había otra. ¿Me quedaré ciego? Me temo que esa es una pregunta a la que no es posible contestar, pero le diré lo que pueda al respecto. Primero, no existe evidencia de que el deterioro de su vista esté relacionado con su migraña. Sé que es tentador considerar todos los síntomas como manifestaciones de una causa subyacente, pero este no sucede en su caso. El esfuerzo visual puede agravar e incluso precipitar un ataque de migraña. Esa es otra cuestión de la que hablaremos más tarde. Pero su problema visual es algo diferente por completo. Sí sé que su córnea, el delgado recubrimiento del iris, permítame hacerle un dibujo. En su rectario, Breuer dibujó la anatomía del ojo, mostrándole a Nietzsche que su córnea era más opaca de lo normal, tal vez debido a edemas, a fluido acumulado. Desconocemos la causa, pero sabemos que la progresión es gradual y que si bien su visión puede volverse más brumosa, es improbable que se quede ciego. No puedo estar del todo seguro porque la condición opaca de la córnea me impide ver y examinar la reuma con el oftalmoscopio. Así pues, ¿comprende el problema que supone responder a su pregunta de forma más completa? Nietzsche, que unos minutos antes se había quitado el abrigo y lo había colocado sobre sus piernas junto con el sombrero, se puso en pie para colgar ambos en el perchero que estaba al lado de la puerta.
Al sentarse de nuevo, lanzó un fuerte suspiro y pareció más relajado. Gracias, doctor Brewer. Usted sabe cumplir sus promesas. ¿No me oculta nada? Brewer pensó que era una buena oportunidad para alentar a Nietzsche a que revelara más sobre sí mismo, pero debía ser sutil. ¿Ocultarle algo? Mucho. Muchos de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis reacciones. A veces me pregunto cómo sería una conversación con convenciones sociales diferentes, sin ocultar nada. Pero le doy mi palabra de que no le he ocultado nada de lo que se refiere a su estado de salud. ¿Y usted? Recuerde que tenemos un pacto de sinceridad mutua. Dígame, ¿qué me oculta? Desde luego, nada relacionado con mi estado de salud, respondió Nietzsche. Pero si oculto gran parte de los pensamientos que no deben compartirse. Usted piensa cómo sería una conversación en que nada se ocultara. Cree que sería un infierno. Abrirse a otro es el preludio de la traición, y la traición hace que enfermemos, ¿no? Una posición provocativa, profesor Nietzsche, pero ya que hablamos de sinceridad, permítame revelarle un pensamiento privado. La discusión que mantuvimos el miércoles me resultó muy estimulante, y me gustaría tener la oportunidad de seguir manteniendo ese tipo de conversaciones con usted en el futuro. Me apasiona la filosofía, pero apenas la estudié en la universidad. En mi práctica diaria, raras veces puedo satisfacer mi pasión, que arde sin llama y ansía la combustión. Nietzsche sonrió, aunque no hizo ningún comentario. Brewer se sentía seguro, se había preparado bien, se estaba estableciendo una comunicación y la entrevista seguía el curso previsto. Ahora discutiría el tratamiento, primero drogas y luego alguna forma de tratamiento coloquial. Pero hablemos del tratamiento de su migraña. Hay remedios nuevos que han resultado eficaces en algunos pacientes. Me refiero a productos como bromuros, cafeína, valeriana, belladona, nitrato de amilo y nitroglicerina, por nombrar algunos de la lista. He leído en sus informes que ya ha probado algunos. Todos estos productos han demostrado su eficacia por razones que nadie entiende. Algunos por sus propiedades analgésicas y sedantes en general, y otros porque atacan el mecanismo básico de la migraña. ¿Cuáles?, inquirió Nietzsche. Vascular. Todos los observadores coinciden en que los vasos sanguíneos, en especial las arterias temporales, están involucrados en un ataque de migraña. Se contraen con fuerza y luego parecen dilatarse. El dolor puede emanar de las paredes de los mismos vasos estirados o constreñidos, o de los órganos que piden su provisión normal de sangre. Sobre todo, las membranas que cubren al cerebro, la dura madre y la pía madre. ¿Y a qué se debe esta anarquía de los vasos sanguíneos? La causa todavía se desconoce, respondió Brewer, pero creo que pronto tendremos la solución. Hasta entonces solo podemos especular. Muchos médicos, entre los que me incluyo, se sienten impresionados por la patología del ritmo que subyace tras la hemicrania. De hecho, hay quienes llegan a decir que el desorden del ritmo es fundamental, incluso más importante que la jaqueca. No lo entiendo, doctor Brewer. Quiero decir que el desorden del ritmo puede expresarse a través de una serie de órganos. En consecuencia, no es imprescindible que se produzca jaqueca en un ataque de migraña. Puede haber una migraña abdominal caracterizada por ataques agudos de dolor abdominal sin dolor de cabeza. Algunos pacientes han informado de episodios repentinos en que se sienten de pronto deprimidos o eufóricos. Otros pacientes, de forma periódica, tienen la sensación de que han experimentado con anterioridad ciertos momentos de la vida cotidiana. Los franceses lo llaman déjà vu. Tal vez sea también una forma de migraña. ¿Y qué se oculta tras el desorden del ritmo? La causa de las causas. En última instancia, ¿llegaremos a Dios? ¿El error final en la búsqueda falsa de la verdad última? No, podríamos llegar al misticismo médico, pero no a Dios. No en este consultorio. Eso está bien, dijo Nietzsche con cierto alivio. De pronto, he pensado que al hablar con toda libertad quizá me había mostrado insensible a sus sentimientos religiosos. No tema, profesor Nietzsche. Sospecho que soy un judío tan devoto, de libre pensamiento como usted, que es luterano. Nietzsche sonrió más generosamente en esta ocasión y se acomodó en el asiento. Si aún fumara, este sería el momento de ofrecerle un cigarro. Brewer se sentía estimulado. La sugerencia de Freud de que insista en la tensión como causa soterrada de los ataques de migraña es brillante y va a ser un éxito. Ahora puedo disponer el escenario de forma adecuada. Ha llegado el momento de actuar. Se inclinó hacia adelante en la silla y habló en tono confidencial y sincero. Me interesa mucho su pregunta referente a la causa del desorden del ritmo biológico.
Como la mayoría de expertos en migraña, creo que una de sus causas fundamentales radica en el nivel general de tensión personal. La tensión puede ser causada por una serie de factores psicológicos, por ejemplo, hechos perturbadores en el trabajo, la familia, las relaciones personales o la vida sexual. Si bien algunos consideran que este punto de vista es poco ortodoxo, yo creo que es la dirección que seguirá en el futuro de la medicina. Silencio. Breuer no estaba seguro de la reacción de Nietzsche. Por una parte movía la cabeza como si insistiera, pero por otra flexionaba el pie, lo que siempre era síntoma de tensión. ¿Qué le parece mi respuesta, profesor Nietzsche? ¿Implica su posición que es el paciente quien elige la enfermedad? Cuidado con esa pregunta, Joseph, pensó Breuer. No quería decir eso, profesor Nietzsche, aunque he conocido pacientes que de un modo extraño sacaban provecho de la enfermedad. ¿Se refiere, por ejemplo, a los jóvenes que se hieren para librarse del servicio militar? Una pregunta traicionera. Breuer procedió con más cautela todavía. Nietzsche le había dicho que había servido en la artillería prusiana durante un tiempo y que había sido dado de baja a causa de una torpe lesión en tiempos de paz. No, me refiero a algo más sutil. Breuer se dio cuenta al instante de que había sido poco delicado. Nietzsche podía ofenderse por aquella respuesta, pero como no supo rectificar, prosiguió. Me refiero a un joven que se libra del servicio militar gracias al advenimiento de una enfermedad real. Por ejemplo, Breuer buscó algo que no tuviera nada que ver con la experiencia de Nietzsche, tuberculosis o una infección de la piel. ¿Ha visto usted esas cosas? Todo médico ha visto ese tipo de coincidencias extrañas, pero volviendo a su pregunta, yo no digo que uno elija la enfermedad, a menos que uno se beneficie de algún modo de la migraña. ¿Este es su caso? Nietzsche guardó silencio. Al parecer, sumido en la reflexión, Breuer se relajó, satisfecho consigo mismo. Una buena reacción. Esta era la manera de manejarlo. Había que ser directo y desafiarlo. A Nietzsche le gustaba. Y también había que hacerle preguntas con las que su intelecto se sintiera comprometido. ¿Me beneficio yo de alguna forma de ese sufrimiento? Respondió Nietzsche por fin. He reflexionado sobre esto durante años. Tal vez sí me beneficie. De dos maneras. Usted sugiere que los ataques son causados por la tensión, pero a veces sucede lo opuesto, que los ataques disipan la tensión. Mi trabajo produce tensión, exige que me enfrente al lado oscuro de la existencia. El ataque de migraña, por terrible que sea, puede ser una convulsión purificadora que me permite continuar. Magnífica respuesta, y que Breuer no había previsto, por lo que tuvo que esforzarse por recuperar el equilibrio. Dice usted que se beneficia de dos maneras. ¿Cuál es la otra? Creo que me beneficio por mi problema de la vista. Desde hace años no puedo leer los pensamientos de otros pensadores. Así, separado de los demás, lucubro mis propios pensamientos. Desde el punto de vista intelectual, debo alimentarme de mí mismo. Tal vez sea bueno. Quizá por eso he llegado a ser un filósofo sincero. Escribo solo a partir de mi propia experiencia. Escribo con sangre y la mejor verdad es la verdad bañada en sangre. De modo que no se relaciona usted con sus colegas de profesión. Otro error. Breuer se dio cuenta que en el acto su pregunta estaba fuera de lugar y solo reflejaba su propia preocupación por el reconocimiento de sus colegas. Eso me tiene sin cuidado, doctor Breuer, sobre todo cuando pienso en el estado lamentable de la filosofía alemana actual. Hace mucho que escapé de los salones académicos y no dudé en dar un portazo al salir. Pero ahora que lo pienso, puede que esta sea otra de las ventajas de mi migraña. ¿En qué sentido, profesor Nietzsche? La enfermedad me ha emancipado. Tuve que renunciar a mi cátedra en Basilea a causa de la enfermedad. Si todavía estuviera allí, preocupado por defenderme de mis colegas, así viviría. Incluso mi primer libro, El nacimiento de la tragedia, una obra en parte convencional, provocó tanta censura y controversia profesional que el claustro de profesores de Basilea incitó a los estudiantes a que no asistieran a mi curso. Yo, quizá el mejor profesor de toda la historia de Basilea, hablé, durante los 2 últimos años que permanecí allí, solo ante 2 o 3 personas. Me han dicho que en su lecho de muerte, Hegel se lamentó de que solo un estudiante lo entendiera, y que además ese estudiante lo malinterpretó. Yo ni siquiera puedo jactarme de que un solo estudiante me haya malinterpretado. Breuer se sentía inclinado a simpatizar con Nietzsche, pero temiendo a volver a ofenderlo, decidió hacer un gesto de comprensión, no de simpatía. Y se me ocurre otra ventaja causada por la enfermedad, doctor Breuer.
Gracias a ella me dieron de baja en el ejército. Hubo un tiempo en que era tan necio que lo que me importaba era tener una cicatriz causada por un duelo. Nietzsche señaló con el dedo la pequeña cicatriz que tenía en el puente de la nariz, o demostrar mi guante a la hora de beber cerveza. Era tan estúpido que llegué a pensar en seguir la carrera de las armas. Recuerde que en aquellos días yo carecía de guía paterna, pero la enfermedad me libró de todo eso. Incluso ahora, mientras hablo, pienso que la enfermedad me ha ayudado incluso de otras maneras también, fundamentales. A pesar de su interés por las palabras de Nietzsche, Breuer se impacientó. Su objetivo era inducir al paciente a comprometerse en un tratamiento coloquial, y su comentario sobre los beneficios de la enfermedad había sido improvisado, o sea, tan solo un preludio de su plan. Pero no había contado con la fertilidad de la mente de Nietzsche. Cualquier cuestión que planteara a su paciente, por infamia que fuera, ocasionaba un chorro de ideas. Las palabras de Nietzsche fluían. Parecía dispuesto a discurrir durante horas sobre el tema. La enfermedad también me ha enfrentado a la realidad de la muerte. Durante un tiempo creía que padecía un mal incurable que me llevaría a la muerte siendo todavía joven. El espectro de la muerte inminente ha sido una bendición. He trabajado sin descanso impelido por el temor a morir antes de terminar lo que necesitaba escribir. ¿Y no es superior una obra de arte si el final es catastrófico? El sabor de la muerte en la boca me proporcionaba perspectiva y valor. Es el valor de ser yo mismo lo que importa. Soy profesor, filólogo, filósofo. ¿A quién le importa? El ritmo de Nietzsche se aceleró. Parecía satisfecho con el fluir de sus pensamientos. Le doy las gracias, doctor Breuer. Hablar con usted me ha ayudado a consolidar estas ideas. Sí, debería bendecir mi enfermedad. Para un psicólogo, el sufrimiento personal es una bendición, el campo de prueba en que se afronta el dolor de la existencia. Nietzsche parecía tener una visión interior, y Breuer dejó de pensar por unos instantes que sostenían una charla. Esperaba que en cualquier momento su paciente cogiera la pluma y se pusiera a escribir, pero entonces Nietzsche levantó la mirada y le habló sin rodeos. ¿Recuerda mi frase de granito del miércoles? ¿Llega a ser quien eres? Hoy le entrego otra. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Y vuelvo a decirle, mi enfermedad es una bendición. El sentimiento de poder y convicción de Breuer se esfumó. Sentía ahora un vértigo intelectual. Nietzsche había vuelto a ponerlo todo patas arriba. Lo blanco era negro, el bien era el mal, su migraña una bendición. Breuer creyó que todo se le escapaba de las manos. Luchó por recuperar el control. Una perspectiva fascinante, profesor Nietzsche, que hasta este momento nunca había oído. Pero estamos de acuerdo en que ya ha cosechado los mejores frutos de su enfermedad. Ahora, hoy, en la mitad de su vida, armado con la sabiduría y la perspectiva obtenidas gracias a la enfermedad, estoy seguro de que podrá trabajar mejor sin su interferencia. La enfermedad ya ha cumplido su misión. Mientras hablaba y ordenaba sus pensamientos, Breuer arreglaba los objetos que había sobre el escritorio, la maqueta del oído interno, el pisapapeles veneciano de cristal azul veteado, el mortero y la mano de bronce, el recetario, el grueso volumen farmacológico. Además, si le he entendido bien, profesor Nietzsche, usted no se refiere tanto a la elección de una enfermedad como a la conquista y los beneficios obtenidos gracias a ella. ¿Estoy en lo cierto? Hablo, sí, de conquistar, de dominar una enfermedad, respondió Nietzsche, pero en cuanto a la elección, no estoy seguro. Puede que uno elija una enfermedad. Depende de quién se trate. La psique no funciona como una entidad simple. Hay partes de la mente que funcionan con independencias de otras. Tal vez yo y mi cuerpo formen una conspiración en lo más hondo de mi mente. La mente está llena, ¿sabe?, de cajones y trampas. Breuer se sorprendió de la semejanza entre las ideas de Nietzsche y las manifestadas por Freud durante la víspera. ¿Sugiere usted que existen reinos mentales independientes? ¿Compartimentados?, preguntó. Es posible no llegar a esa conclusión. De hecho, gran parte de nuestra vida puede ser vivida por nuestros instintos. Puede que las representaciones mentales conscientes sean ideas tardías, ideas que se nos ocurren después de los hechos para darnos la ilusión de poder y control. Doctor Breuer, una vez más le doy las gracias. Nuestra conversación ha originado un importante proyecto que deberé considerar este invierno. Por favor, discúlpeme un instante. Nietzsche abrió el maletín,
Sacó un lápiz y un cuaderno y escribió unas líneas. Breuer estiró la cabeza tratando, en vano, de leer al revés. La compleja línea argumental de Nietzsche había ido más allá de lo que se proponía Breuer. Sin embargo, a pesar de que se sentía como un pobre tonto, no le quedaba más remedio que insistir. Como médico, opino que, aunque la enfermedad le haya causado beneficios, como con tanta lucidez me ha demostrado, ha llegado el momento de que le declaremos la guerra, de que conozcamos sus secretos, de que descubramos sus debilidades y le erradiquemos. ¿Quiere hacer el favor de complacerme y adoptar este punto de vista? Nietzsche levantó la cabeza y asintió. Creo que es posible, prosiguió Breuer, que uno elija la enfermedad sin darse cuenta, si escoge una forma de vida que produce tensión. Cuando la tensión se vuelve oprimente o crónica, afecta a un sistema orgánico sensible. En el caso de la migraña, el sistema vascular. Como ve, me estoy refiriendo a una elección indirecta. Hablando de forma más concreta, uno no elige o selecciona una enfermedad, pero sí elige la tensión, y es la tensión la que elige la enfermedad. El asentimiento de Nietzsche, que indicaba comprensión, alentó a Breuer a continuar. Así pues, la tensión es nuestra enemiga y mi tarea, como médico, consiste en ayudarle a reducir la tensión de su vida. Breuer se sentía aliviado. Había podido volver a su plan. Ahora he preparado el terreno para el siguiente paso, el último. Ofrecerle ayuda para aliviar las fuentes psicológicas de la tensión de su vida. Nietzsche volvió a guardar el lápiz y el cuaderno en el maletín. Doctor Breuer, hace años que me encaro el problema de la tensión que hay en mi vida. Hay que reducir la tensión, dice usted. Precisamente por esta razón dejé la Universidad de Basilea en 1879. Llevo una vida libre de tensiones. He abandonado la enseñanza. No administro bienes. No tengo una casa que cuidar, ni criados que vigilar, ni mujer con quien pelearme, ni hijos a quienes educar. Llevo una vida modesta. Percibo una pequeña pensión. No tengo obligaciones con nadie. He reducido mi vida a lo mínimo, a un nivel límite. ¿Cómo sería posible reducirla más? No estoy de acuerdo en que no pueda reducirse más, profesor Nietzsche. Esa es la cuestión que me gustaría analizar con usted. Verá. Recuerde, le interrumpió Nietzsche, que he heredado un sistema nervioso de una exquisita sensibilidad. Lo sé por la forma en que reaccionó ante la música y el arte. Cuando vi Carmen por primera vez, se inflamó cada célula nerviosa de mi cerebro y todo mi sistema nervioso estalló. Por la misma razón, reacciono de forma violenta ante cualquier ligero cambio en el tiempo o en la presión atmosférica. Pero, replicó Breuer, puede que esa hipersensibilidad nerviosa no sea constitucional. Puede que se trate de una función de tensión causada por otras fuentes. No, no, protestó Nietzsche sacudiendo la cabeza con impaciencia como si Breuer hubiera fallado el tiro. Yo sostengo que la hipersensibilidad, como la denomina usted, no es indeseable, sino necesaria para mi trabajo. Yo quiero estar alerta, no quiero quedar excluido de ninguna área de mi experiencia interior. Y si el precio por la percepción es la atención, que así sea. Puedo permitirme el lujo de pagar ese precio. Breuer no respondió. No había esperado una resistencia tan fuerte e inmediata. Todavía no había descrito su plan de tratamiento y el paciente se había adelantado a los argumentos que había preparado y los había demolido. En silencio, buscó un modo de ordenar sus tropas. Nietzsche siguió hablando. Usted ha visto mis libros. Entenderá que son buenos no porque yo sea inteligente o erudito. No, lo son porque tengo la osadía, la disposición de separarme de la comodidad del rebaño y enfrentarme a fuertes y malignas inclinaciones. La investigación y la ciencia se originan en el descreimiento. Sin embargo, el descreimiento causa una gran tensión. Solo los fuertes pueden tolerarlo. ¿Sabe cuál es la verdadera pregunta para un pensador? No hizo la pausa de rigor para aguardar respuesta. La verdadera pregunta es, ¿cuánta verdad puedo tolerar? No es una ocupación para pacientes que quieran eliminar la tensión y llevar una vida tranquila. Breuer no supo qué decir. La estrategia de Freud se hacía añicos. Basa tu enfoque en la eliminación de la tensión, le había aconsejado. Pero para el paciente, ante el que Breuer se hallaba, la obra de su vida, lo que lo mantenía vivo, requería atención. Irguiéndose, Breuer apeló a la autoridad profesional. Comprendo su dilema a la perfección, profesor Nietzsche, pero escuche lo que voy a decirle. Debe entender que existen formas de que sufra menos sin necesidad de que abandone su investigación filosófica. He meditado mucho acerca de su caso.
En mis años de experiencia clínica con la migraña he ayudado a muchos pacientes. Creo que puedo ayudarle a usted. Permítame por favor exponerle mi tratamiento. Nietzsche asintió y se echó atrás en el asiento. Brewer supuso que se sentiría seguro tras la barricada que había levantado. Le propongo que permanezca en la clínica Lawson de Viena durante un mes para someterse a observación y tratamiento. Este arreglo presenta ciertas ventajas. Podemos efectuar pruebas sistemáticas con varios remedios nuevos contra la migraña. Veo que nunca se ha tratado con ergotamina. Es un nuevo remedio que promete mucho, pero requiere precauciones. Debe ingerirse inmediatamente después del comienzo del ataque. Además, si se administra mal, puede producir peligrosos efectos secundarios. Prefiero supervisar la posología mientras el paciente es en el hospital sometido a estrecha vigilancia. La observación puede proporcionarnos una valiosa información acerca de las causas inmediatas de la migraña. Veo que usted es un atento observador de su propio estado. No obstante, existen claras ventajas cuando quien observa es un profesional adiestrado. Brewer apenas se detuvo para impedir que Nietzsche le interrumpiera. He utilizado la clínica Lawson para mis pacientes en muchas ocasiones. Es cómoda y está administrada de manera competente. El nuevo director ha introducido muchos cambios innovadores, entre ellos aguas de Baden-Baden. Además, como está cerca de mi consultorio, puedo visitarlo todos los días, excepto los domingos. Y juntos podemos investigar las causas de tensión existentes en su vida. Nietzsche negó con la cabeza con un movimiento leve pero decidido. Permítame, prosiguió Brewer, adelantarme a sus objeciones. Como acaba de manifestar, la atención es tan intrínseca a su trabajo y a su misión que aunque fuera posible extirparla, usted no se avendría a un procedimiento para hacerlo. ¿Estoy en lo cierto? Nietzsche asintió. A Brewer le animó ver un atisbo de curiosidad en su mirada. Bien, el profesor cree que ha pronunciado la última palabra sobre la atención. Se sorprende al ver que arrastra su cadáver. Por la experiencia clínica me ha enseñado que existen muchas causas de tensión, causas que pueden estar más allá del conocimiento de la persona que la padece y que requieren un guía objetivo para su aclaración. ¿Y cuáles son las causas de la tensión, doctor Brewer? En un momento dado de nuestra charla, cuando le pedí que expusiera en un diario los acontecimientos relacionados con los ataques de migraña, usted se refirió a hechos importantes y perturbadores de su vida que lo distraían de la tarea de escribir un diario. Supongo que estos hechos, debe usted explicitarlos, son una fuente de tensión que podría aliviarse mediante la expresión oral. Ya he resuelto estas distracciones, doctor Brewer, dijo Nietzsche con decisión, pero Brewer insistió. Estoy seguro de que hay otras tensiones. Por ejemplo, el miércoles aludió a una traición reciente, que por cierto debe de haberle causado tensión. Como no hay ser humano que esté libre de esta angustia, nadie supera el dolor de la amistad rota o el dolor de la soledad. Para serle franco, profesor Nietzsche, puesto que soy su médico, me concierne el programa diario que escribo. ¿Quién puede tolerar tanta soledad? Hace poco acaba de decir que no tiene mujer, hijos ni colegas, como si ello probase que ha erradicado la tensión, pero yo lo veo de otro modo. La soledad extrema no alivia la tensión, sino que constituye la tensión misma. La soledad es el campo de cultivo de la enfermedad. Nietzsche negó con la cabeza. Permíteme que disienta, profesor Brewer. Los grandes pensadores siempre eligen su propia compañía. Tienen pensamientos independientes, sin ser molestados por el rebaño. Piense en Thoreau, en Spinoza, en hombres de religión como San Jerónimo, San Francisco o Buda. No conozco a Thoreau, pero en cuanto al resto, ¿son modelos de salud mental? Además, Brewer esbozó una amplia sonrisa con la esperanza de aligerar la charla. Su argumento debe de estar en grave peligro, ya que recurre a los hombres de religión en busca de apoyo. A Nietzsche no parece hacerle gracia. Doctor Brewer, le agradezco los esfuerzos que hace por mí y también el provecho que he obtenido de esta consulta. La información que me ha brindado sobre la migraña es algo muy valioso para mí, pero no es aconsejable que ingrese en una clínica. Las largas estancias en balnearios, semanas enteras en Saint Moritz, en Hex, en Steinband, no me han servido de nada. Brewer no se rendía fácilmente. Debe comprender, profesor Nietzsche, que nuestro tratamiento en la clínica Lawson no se asemejaría a una cura en cualquiera de los balnearios europeos. Lamento haber mencionado las aguas de Baden-Baden.
Representan la parte más pequeña de lo que puede ofrecer la clínica Lawson bajo mi supervisión. Doctor Brewer, si usted y su clínica estuvieran en otro lugar, podría considerar su propuesta. Quizá en Túnez, en Sicilia, incluso en Rapallo. Pero un invierno en Viena sería fatal para mi sistema nervioso. No creo que pudiera sobrevivir. Aunque Brewer sabía por Luz Salomé que Nietzsche no había puesto objeciones cuando ella le había propuesto pasar un invierno en Viena con él y Paul Rée, se le trataba de una información que no podía utilizar. En cualquier caso, contaba con un argumento mejor. Pero, profesor Nietzsche, usted confirma mi argumento. Si lo hospitalizáramos en Cerdeña o en Túnez, nunca estaría libre de migrañas durante un mes. No conseguiríamos nada. La investigación médica no se diferencia de la investigación filosófica. Hay que correr riesgos. Bajo nuestra supervisión en Lawson, una migraña no sería causa de alarma, sino una bendición. Una mina de información para la causa y tratamiento de su estado. Permíteme asegurarle que estaré a su disposición al instante y que de inmediato podrá abortar un ataque con ergotamina o nitroglicerina. Aquí Brewer hizo una pausa. Sabía que su argumento era poderoso. Trató de que no se le reflejase en la cara. Nietzsche tragó saliva antes de responder. Su argumento es interesante, doctor Brewer. No obstante, me resulta del todo imposible aceptar su recomendación. Mi objeción a su plan y a su tratamiento se origina en los niveles más profundos y fundamentales, pero resultan superfluos debido a un obstáculo mundano pero esencial: el dinero. Aún en las mejores circunstancias, mis recursos se habrían mermados por un mes de atención médica intensiva. En este momento me resulta imposible. Ay, profesor Nietzsche, no es extraño que haga tantas preguntas acerca de aspectos íntimos de su cuerpo y de su vida, pero que me abstenga como la mayoría de los médicos de entrometerme en su intimidad económica. Su discreción no era necesaria, doctor Brewer. No tengo inconveniente en hablar de mi economía. El dinero me importa poco. Mientras tenga suficiente para continuar con mi trabajo. Llevo una vida sencilla y, aparte de unos pocos libros, no gasto nada, salvo lo que necesito para mi subsistencia. Cuando dimití hace 3 años, la universidad me concedió una pequeña pensión. Ese es mi dinero. Carezco de cualquier otra fuente de ingresos. No tengo propiedades patrimoniales ni recibo dinero de ningún mecenas, poderosos enemigos que se han encargado de ello. Y como le he dicho, jamás he ganado un céntimo con mis libros. Hace 2 años la Universidad de Basilea decidió aumentarme un poco la pensión. Creo que el primer objetivo era que me fuera y el segundo que me mantuviera alejado. Introdujo la mano en el interior de la chaqueta y extrajo una carta. Siempre creí que la pensión sería vitalicia. Sin embargo, esta misma mañana, Overlock me ha enviado una carta de mi hermana en que se me dice que la pensión puede estar en peligro. ¿Cómo es eso, profesor Nietzsche? Alguien a quien mi hermano no aprecia en absoluto está calumniándome. Todavía no sé si la acusación es verdadera o si mi hermana, como de costumbre, exagera. Sea como fuere, lo importante es que en ese momento no puedo contraer una obligación económica importante. Brewer se sintió encantado y aliviado ante la objeción de Nietzsche. Se trataba de un obstáculo que podía superarse sin problemas. Profesor Nietzsche, creo que tenemos actitudes similares con respecto al dinero. Al igual que usted, nunca le he otorgado una importancia emocional. Sin embargo, por pura casualidad, mi circunstancia difiere de la suya. Si su padre le hubiera dejado propiedades, tendría dinero. Aunque mi padre, un eminente profesor de hebreo, solo me dejó un pequeño legado. Me casó con la heredera de una de las familias judías más ricas de Viena. Ambas familias quedaron satisfechas. Una dote abundante a cambio de un científico con un gran potencial. Con esto, profesor Nietzsche, quiero decir que su obstáculo financiero no es tal. La familia de mi mujer, los Altman, han donado a la clínica Lawson 2 camas que están a mi disposición. De este modo, la clínica no cobraría nada, ni yo tampoco por mis servicios. Nuestras conversaciones son tan enriquecedoras que me bastan. Así que todo está arreglado. Lo notificaré a la clínica. ¿Concertamos el ingreso para hoy mismo? Y con eso terminamos el capítulo 8. Por temas de tiempo me voy a desconectar, pero nos estaremos viendo nuevamente para continuar con la lectura de este libro. Si te está gustando la narración, no dudes en darle like y en suscribirte al canal para que no te pierdas de los siguientes directos o de los siguientes videos. Pero por sobre todo que si te está gustando el libro, que consumas la obra de su autor original, Irving Yalom. Muchas gracias y nos veremos en otro video. Adiós.